Muy buenos días, damas, caballeros, estimadísima audiencia en sus casas, ¿cómo les va? Sean bienvenidos al primer video de una serie de videos de la semana de Halloween en el canal de Sari Williams 33. El día de hoy les comentaré varias de mis anécdotas paranormales que he tenido, varias experiencias de terror. El primer relato que narraré la noche de hoy me gusta llamarle Susurros. Todo empezó una noche. Me acuerdo que yo estaba en mi cama, eran las 12 de la noche aproximadamente, y yo tenía bastantes problemas para quedarme dormido. Pasaban las horas y como que después de un rato empecé a sentir como una incomodidad y como unos escalofríos que me recorrían el cuerpo. Y en eso empiezo a escuchar detrás de mí susurros, siendo que yo estaba en mi pieza solo. Cabe aclarar que esto ocurrió en mi casa antigua, ya que ahora nos cambiamos de casa. Mientras pasaban la hora escuchaba susurros detrás de mí que cada vez iban siendo como un poco más fuertes. Nunca logré distinguir como que decían, pero sí eran susurros. Y después de un rato empecé a sentir como manos que me tomaban como de atrás, así como que se apan sobre mí. Y yo verdaderamente en ese momento estaba así con demasiado miedo. Recuerdo también que a la mañana siguiente de ese día mi mamá me había comentado que escuchó harto ruido en mi pieza y me preguntó si yo me había quedado viendo videos o algo así por el estilo. A la siguiente historia que les comentaré el día de hoy, a mí me gusta llamarle el rasguño. Normalmente en mi casa antigua a mí siempre me pasaron varias anécdotas paranormales, nunca supe por qué. Pero esta fue una como de las que más marcó. Me acuerdo que yo estaba durmiendo y empecé a tener varias pesadillas, no sé por qué, pero se sentían como bastante reales. Hasta que hubo una vez en la que soñé que estaba así como yo en un lugar así como oscuro y de repente salía como una criatura así negra, no me acuerdo exactamente cómo, pero era así enorme y me hacía como un rasguño en el brazo, así como que me arañaba. Y después lo que más me asustó fue que cuando desperté yo había sentido el sueño como tan real que me miro el brazo y ahí tenía un rasguño en el brazo, siendo que antes de acostarme no tenía nada. Las siguientes 3 historias todas me ocurrieron en Scout. El gruñido. Esta historia ocurrió cuando yo era más chiquitito y estaba en Los Lobatos, ya en Manada. Que lo que había ocurrido fue de que estábamos todos en la carpa, así porque dormíamos todos juntos en la carpa. Y la cosa es que en un momento empezamos a escuchar como que algo se movía entre medio del bosque. Y nosotros éramos chiquititos y estábamos bastante asustados. Y de verdad fue como súper heavy porque sentíamos como se aplastaban ramas y cosas así, y eran como pisadas grandes y fuertes. Entonces ya nosotros... empezó a transcurrir la noche y seguíamos escuchando lo mismo hasta que en un momento escuchamos como un gruñido y ahí sí nos asustamos mucho porque supuestamente no deberían haber animales ni nada por el estilo en el sector donde estábamos, y verdaderamente todos estábamos así cagadísimos de miedo porque no sabíamos qué había afuera. Entonces estuvimos literal toda la noche despiertos y llegó cierto momento en el que ya como que cesó y sentimos como que se alejó mucho. Entonces ahí ya como que descansamos un poco más, o sea, estuvimos toda la noche despiertos con miedo y a la mañana siguiente vimos que habían así como palitos rotos y cosas así por el estilo, pero no habían animales cerca para que hubiera sido eso. El bosque del terror. Esto ocurrió en el último campamento de verano, el que fue antes del Jamboree, que resulta que nosotros habíamos llegado a un bosque en el cual en un árbol había colgado como unos palitos, pero así como unidos y con unas cuerdas, que de verdad nos recordó mucho esto como cosas de brujería y cosas así por el estilo. Y nosotros de verdad sentimos miedo cuando vimos eso, pero ya el campamento siguió ahí. Entonces nosotros a veces en las noches nos asomábamos a mirar por las carpas, porque por ese sector habían vacas, entonces nos daba cosa que pudiera venir una y nos botaba la carpa. Lo que ocurrió fue de que en un momento
yo había mirado hacia arriba y literal vi como unas figuras así de personas, eran como mujeres, con el pelo así muy largo y como con túnicas, pero así arriba de los árboles, en las ramas que eran como más gruesas. Yo de verdad, no sé si fue por la noche que apenas se veía algo y yo confundí unas siluetas de ramas con estas como brujas. Ya, pero lo que más me choqueó bastante fue que al día siguiente yo seguía con la misma teoría de que eran ramas. Pero el tema es que miré al lugar donde estaba eso supuestamente y no había como ninguna rama ni nada grande que hubiera podido tomar esa forma. La siguiente historia es un poco más breve, pero la titulo El hombre en la ventana. Esta historia ocurrió hace harto tiempo, cuando yo era bastante chiquitito, aún me faltaba poco para pasar a tropa, pero estaba en manada. La cosa es que fuimos de excursión no me acuerdo dónde, a Valdivia. No era Valdivia, verdaderamente no me acuerdo bien a dónde habíamos ido de excursión, pero la cosa es que fuimos a un fuerte y al frente de ese fuerte había una casa abandonada. Entonces unos chicos que eran de tropa que nos habían acompañado ya se fueron a meter ahí. Y la cosa es que todos los lobatos estábamos así como medio asustados porque la casa igual se veía media tétrica. Y lo que ocurrió fue de que ya los chicos estuvieron ahí un rato y dijeron que no había absolutamente nada, estaba vacío. Y ya estaba oscureciendo, así que no íbamos a volver. Entonces de repente cuando nos íbamos yendo yo volteé a mirar esa casa y les juro que vi como una figura de un hombre así como eterno con sombrero de copa. Literal, vi esa silueta así que estaba en la ventana y estaba mirando hacia nosotros. Y de verdad ahí me asusté harto. Y en ese momento como que me asusté, volteé y de ahí cuando volví a mirar no había nada. Finalmente la historia que esta le ocurrió a mis papás, a mí me gusta llamar la invocación. Lo que había ocurrido era que mi mamá estaba embarazada de mí y con mi papá fueron a Maicolpué, que es una playa que queda como a 1 hora de Osorno más o menos, y se habían quedado a acampar así en carpas. La cosa es que el lugar donde ellos se quedaron a acampar era como una planicie y que al lado había como un risco. O sea, no era como un risco, pero sí era como un desnivel en el cual nadie se hubiera podido así como parar. Entonces estaba pasando así la noche y mis papás empezaron a sentir como un montón de gente caminaba alrededor de ellos. Y mientras eso pasaba, mi mamá empezó a sentir mucho miedo así y empezó a rezar. Entonces se iban sintiendo como más fuertes las personas que iban caminando alrededor de la carpa, hasta incluso en el lado del risco donde nadie se hubiera podido parar, igual sentían que y caminaban en círculo alrededor de la carpa. Hasta que mi mamá terminó de rezar y ahí como que terminó todo. Después de eso mis papás se fueron de ese lugar y le contaron la historia a un señor de un quiojo que quedaba más o menos cerca de ahí. Y lo que a ellos más les impresionó fue la reacción del señor, que lo tomó como si fuera algo habitual. Bueno gente, espero que les hayan gustado estas historias y que sigan disfrutando de la semana de Halloween del canal Sari Williams 33. Bueno, y ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Yo soy Sari Williams. Hasta la próxima. Buenas noches.